En esta experiencia 1, como dije, realizamos todas las conexiones y pudimos observar cómo al tener una señal digital de entrada y esta al pasar por todo el sistema y su codificación, observamos el cambio a una señal ya codificada que no permitía componentes continuos, alternaba los bits 1 y no permitía más de 2 1 seguidos. En la experiencia 2, codificación HDB3, tenemos que el HDB3 es bueno para codificar en banda base, carece de componente continua y no admite más de 3 ceros consecutivos en la codificación. La experiencia 3, codificación CMI, acepta un mínimo de componente continua, también se basa en un sistema de alternancia de bits. Si tenemos 2 bits 0, por ejemplo, tenemos el primero y el segundo pasaría a ser de valor 1 y los bits 1 se codificarían en positivo y negativo alternado. Podemos decir que este tipo de codificaciones también nos permite pues detectar errores, ya que por ejemplo si tenemos una codificación en HDB3 y nos llegan en el receptor más de 3 ceros consecutivos, quiere decir que efectivamente hay un error, por lo que nos permite conocer este tipo de medida. La práctica número 5, codificadores y transmisor de línea, teníamos como objetivo describir y analizar los aspectos funcionales de los codificadores, describir cómo el transmisor de línea forma la señal a enviar en la línea. Primero tenemos que seleccionar el tipo de codificación, ya sea AMI, HDB3 o CMI. Luego el circuito va a codificar la señal multiplex de tipo no retorno a cero, binario unipolar de entrada, en dos señales de tipo retorno a cero. Las señales en las salidas van a ser mezcladas por el circuito sucesivo y se va a obtener una señal de salida de tipo ternario bipolar. Obviamente toda esta señal siempre va a ir acompañada de una señal de sincronización. ¿Qué es la señal de sincronización? Esta es una señal que se inserta entre cada trama de una transmisión de datos para que el receptor pueda identificar cada vamos a decirlo así, tramo de muestras, cada bloque de muestras y los separa gracias a esta señal. Ahora, los codificadores, como ya lo mencioné, son circuitos que nos permiten simplemente asignar ya un valor binario a una señal ya cuantificada. Puede ser AMI, HDB3 o CMI. Tenemos, esto también puede servir codificadores CMI, codificadores HDB3. En este laboratorio tuvimos 4 experiencias. La primera fue de señales de sincronización, donde pudimos observar una señal digital con una señal de reloj insertada en ella y una señal de sincronismo. La experiencia 2 fue un poco similar a la de la práctica número 4 de codificación AMI, HDB3, CDMI. Pudimos observar cada uno de estos tipos de codificación y cómo pasaban a través de la línea. Lo que sucede es que en esta práctica lo que pudimos observar fue todo el proceso en el que pasó la señal por todo el sistema, cómo se veía y al final ya la señal codificada junto a su señal de sincronismo. La práctica número 6 fue el sistema para comunicaciones de señales, de sistemas de comunicaciones para señales analógicas. En esta práctica teníamos que describir y verificar la transmisión de señales analógicas entre dos usuarios mediante un sistema de comunicaciones numérico y realizar una comunicación simplex y duplex entre dos usuarios. Tenemos que aquí vamos a emplear varios elementos. Primero tenemos las fuentes o sources que proporcionan las señales analógicas. Tenemos que el uso del micrófono, donde podemos escuchar las señales de audio, sobre todo en la experiencia de transmisión simplex y duplex, para verificar que efectivamente está llegando la señal. Los codecs que transmiten y reciben, y estos son pues programables de decidir por cuál canal vamos a transmitir y por cuál canal vamos a recibir. Tenemos los coders que contienen codificadores de transmisión. La interfase de línea que pues va a contener en lo que es el simulador del canal de transmisión con controles de atenuación, banda pasante, ruido insertado en la línea, la banda también lo del filtro, todo eso lo va a tener esta sección y la sección de recepción que contiene el ecualizador y recuperación de señal de reloj junto al decodificador.
Prelaboratorio de la práctica número 6. Vamos a describir lo que es un poco la transmisión de señales analógicas y lo que es el sistema de transmisión de línea. Entonces, ¿cómo se transmite una señal analógica? Primero, tenemos que saber que tenemos un generador de la señal. Luego, esta señal debe pasar a un modulador para ser transmitida. Entonces, luego de que pasa el modulador, que pasa por todo este proceso, la señal analógica va a ser transmitida y va a llegar a un receptor que lo que va a pasar en la modulación es que la señal analógica se va a insertar en una señal de mayor frecuencia para poder ser transmitida. Cuando llega al receptor, el receptor se va a encargar de separar, con un detector de envoltura, separar esta señal, la que es la portadora de la moduladora. Entonces, esto es lo que va a pasar básicamente en la transmisión de señales analógicas. Ahora, ¿qué es una transmisión simplex y una transmisión duplex? Pues la transmisión simplex es aquella donde se transmite la información en un solo sentido, sin recibir nada de parte de la persona o del receptor. La transmisión duplex, por su parte, es una transmisión que se va a realizar en ambos sentidos, es decir, transmite y recibe simultáneamente. Tenemos en el laboratorio de esta práctica fue muy sencillo y pudimos ver la transmisión simplex, duplex y con fuente desde micrófono. Entonces, en la transmisión simplex, pues pudimos observar cómo de un códec a otro enviábamos una señal de audio y esta llegaba al códec correspondiente, pero no había señal de regreso. En la transmisión con fuente desde micrófono, lo que hicimos fue conectar un micrófono a la entrada de TP9 y pudimos ver cómo la señal, al conectar el micrófono, nosotros mismos hablábamos y salía la señal a través del speaker del módulo. Y en la transmisión duplex lo que pudimos comprobar fue que de un códec a otro había una transmisión tanto de ida como de regreso. Entonces, lo que se transmitía de un códec a otro se escuchaba en la señal de audio, tanto la que era de códec 2 a códec 4 como la de códec 4 a códec 2. Práctica número 7. Sistemas de comunicaciones para señales digitales. El objetivo era describir y verificar la transmisión de señales digitales entre dos usuarios mediante un sistema de comunicación numérico, que es utilizado utilizando una fuente interior o exterior. Ahora, primero tenemos lo que es la transmisión de señales digitales. Tenemos una fuente que nos proporciona una señal analógica. Esta se muestrea, se cuantifica, codifica y de allí se transmite. Lo que pasa en este caso es que no utilizamos interfaces de tipo analógico digital, simplemente se inserta este tipo de señal en el timeslot 1. Ahora, vamos a describir lo que es el prelaboratorio de la práctica número 7. Vamos a empezar con lo que es transmisión con interfaz RS232. Tenemos que lo que es la interfaz RS232, pues esto es una interfaz que designa una norma para el intercambio de datos binarios entre lo que es un DTE, que podría ser una computadora, y un DCE, que es un equipo para comunicaciones de datos. Entonces, por ejemplo, un módem. Este podría ser un ejemplo. Esto es en lo que se basa lo que es la interfaz RS232, y esto lo hace de manera de comunicación en serie, no paralela. Este proceso va a cumplir con 3 fases. La primera fase es la comprobación de la conexión DCE-DT. Esto es simplemente para verificar que esté bien conectado el equipo DCE con el equipo DT. La fase 2 es el establecimiento de la conexión como tal y aquí es donde ocurre la transferencia de datos. Y la fase 3 es simplemente la desconexión. Ahora, vamos con lo que es tecnología TTL.
La tecnología TTL pues es simplemente una tecnología que utiliza una lógica de transistor a transistor. Podemos encontrar un TTL como un pequeño integrado que se basa en la utilización de transistores bipolares. Entonces, es una tecnología de construcción de circuitos integrados que se basan en su uso, lo basan en transistores bipolares. Se pueden usar también transistores multiemisores y es una tecnología que sucedió a las tecnologías RTL o de lógica de resistencia transistor o DTL, que es de diodo transistor. Ahora, vamos con la siguiente. En esta práctica pudimos ver tres experiencias. La experiencia número 1, que fue transmisión con fuente desde test pattern, transmisión con fuente desde entrada TTL y transmisión con fuente desde entrada RS232. Lo que hicimos en esta práctica fue tratar de comunicar lo que es el sistema del módulo con pues la computadora. Pues utilizamos un cable de puerto serial y lo que pudimos ver acá era que lo que íbamos escribiendo en la computadora se iba reflejando en el osciloscopio. Esto nos dejó pues demostrar lo que es la comunicación entre un DCE y un DTE, como lo pudimos hablar en el prelaboratorio. Ahora la práctica número 8, medidas de la tasa de error. Los objetivos eran medir la tasa de error a 64 bits, kbps por segundo durante la transmisión de señales analógicas, la tasa de error a 320 kb por segundo usando toda la velocidad de flujo numérico y medir tasa de error utilizando un data tester exterior. Esta experiencia no la pudimos realizar porque no contábamos con un data tester. Ahora, para realizar estas prácticas utilizaríamos el generador de señales que ya veníamos utilizando en las demás prácticas, que era el test pattern. Esto nos iba a proporcionar una señal de test sequence y un data tester exterior que no pudimos utilizar. El test pattern se necesita para realizar las medidas de la tasa de error sin auxilio de un tester exterior. Ahora, ¿cómo se realizan las medidas de tasa de error? Pues tenemos que, por ejemplo, en el caso de los tipos de codificación es muy sencillo porque estos tienen sus propias características que nos permiten determinar errores. Pero ¿cómo se mide en realidad una tasa de error? Pues digamos que en una transmisión recibimos un conjunto de 8 bits que no concuerda, que por ejemplo tiene unos 2 o 3 bits que vinieron con error. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Pues para determinar esta tasa lo que vamos a hacer es dividir, se divide el número de bits que tienen error por 10 y la tasa de error de bit en ese caso sería lo que dé el resultado, podría ser 20%, 30%, dependiendo del número de bits que hayan llegado con error. Ahora, en esta experiencia pudimos ver tres experiencias medidas en el timeslot con comunicación analógica y medida en el canal. Pero ¿qué realizamos en líneas generales en esta práctica? Hicimos una transmisión y durante la transmisión lo que pudimos observar fue la cantidad de errores que iba contando el error counter. A medida que pasaba la señal de una sección a otra, iba contando cierta cantidad de errores hasta que llegaba a la parte final o a la parte de la recepción. Cuando nosotros añadíamos un poco de ruido o un poco de atenuación, los errores se disparaban automáticamente y subían muchísimo. Entonces, esta experiencia lo que nos permitió ver fue que si aumentamos atenuación o aumentamos ruido, vamos a recibir una señal con una cantidad enorme de errores. Entonces, para esto se tendrían que aplicar otras técnicas de verificación y de corrección de errores. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido lo que es pues el resumen de lo que hemos visto durante todo este laboratorio de transmisión de datos.